hay que, me detienen, me preguntan, si está todo claro, pues ya, seguimos y chequen los errores si cometieron errores, chequen dónde. Entonces vamos a resolver aquí la 1. La 1 nos dice que pasa por 3,2 y tiene pendiente m igual a -2. ¿Qué forma de la ecuación vamos a usar? Punto pendiente, ¿no? Ahí me dice punto pendiente. Entonces, la forma entonces es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esa es mi forma punto pendiente. Entonces, pues x1, y1 es el punto que me dan, ¿no? Entonces ya nada más sustituyo en la forma de la ecuación. Y tendríamos y menos y1 que vale 2 es igual a m que vale -2 por x menos x1 que vale 3. Ahí está la sustitución. Ahí ya tenemos la ecuación, pero regularmente no viene así. Tenemos que trabajar ahí las operaciones. Entonces tendríamos y -2 igual a -2 por x menos 2x. Menos por menos me da más y 2 por 3 son 6. Ahora vamos a dejar a la y solita. Entonces y sería igual a -2x más 6 y este 2 que está restando pasa sumando. Y finalmente y sería igual a -2x más 8. 6 más 2 nos da 8. Y esta ya es una de las formas comunes. Pero recuerden que cualquiera, desde aquí ya podría venir así en el examen. Ya una vez que sustituimos, ya tenemos la ecuación, lo demás es presentarla de distintas maneras. ¿Por qué palomesta? Porque esta es una de las formas más comunes. Y la otra forma es que todo se iguale a 0 y para eso vamos a hacer que la x quede en positivo. Entonces, la y se queda de este lado, está sumando, esta x está restando, pasa del otro lado, sumando, este 8 que está sumando pasa del otro lado restando, y eso es igual a 0. Y ordenamos primero las x, 2x más y menos 8 igual a 0. Primero las x, luego las y, y luego el término que no tiene a x ni y. Y esta es la otra forma. Recuerden que la que está igualada a 0 se llama forma general. Aquí, de hecho, estamos pasando por tres formas. Aquí la tenemos en la forma punto pendiente, ¿no? Ahí está en la forma punto pendiente. Aquí está en la forma de ordenada al origen y pendiente conocida. Y acá está en la forma general. ¿Dudas de la primera? ¿La puedo borrar? Vamos por la segunda. Dos. Pasa por 3,2 y 6, menos 4. Entonces, me están dando 2 puntos. ¿Qué forma vamos a usar? Apoyada en 2 puntos. Me dice que y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1, ¿no? Esa es la que nos dice la forma de apoyada en 2 puntos. Ahora mis puntos, pues uno va a ser x1, y1 y otro va a ser x2, y2. Puede ser al revés, no importa el orden. Lo que importa es que un punto sea x1, y1 y otro sea x2, y2. Ahora sustituimos y tendríamos y menos y1 que vale 2 es igual a y2 que vale menos 4 menos y1 que vale 2 entre x2 que vale 6 menos x1 que vale 3 por x menos x1 que vale 3. Entonces tendríamos que hacer las operaciones, ¿no? Tenemos y menos 2 es igual a menos 4 menos 2 son menos 6 entre 6 menos 3 que son 3 por x menos 3 y esta división es exacta.
Así es que la hacemos. Y menos 2 es igual a menos entre más me da menos. 6 entre 3 son 2 por x menos 3. Y ahora hacemos esta multiplicación. Y menos 2 es igual a menos 2 por x, 2x, menos por menos me da más, y 2 por 3 son 6. Este 2 que está aquí restando va a pasar del otro lado sumando y nos queda y es igual a menos 2x más 6 más 2. Y sería igual a menos 2x, 6 más 2 son 8. Aquí ya tengo la forma de ordenar al origen y pendiente conocida. Y la otra es que haga x positivo. Entonces tendríamos y. Las dos x que están restando pasan sumando. El 8 que está sumando pasa restando. Igual a 0. Y luego tenemos que ordenar primero las x, luego las y. Y al final el término independiente, que no tiene ni a x ni a y. Y esa es la forma general. Son las dos formas más comunes, pero repito otra vez, desde que sustituimos ya tenemos la ecuación. Es que puede venir en cualquier presentación por la que pasamos en todo el desarrollo. ¿Fueron iguales? Salió la misma. Esta recta es la misma. ¿Sí? Esta recta, la del 1 y la del 2, es la misma recta. Y no lo hice a propósito. Salió ahí pura coincidencia porque ni calculé cómo iba a salir. Ahora, ¿dudas de ese? ¿No? ¿Lo puedo borrar? Vamos con el 3. Corta al eje X en A igual a 2 y al eje Y en B igual a 3. ¿Qué forma es esa? ¿Qué forma? La forma simétrica. Vamos a usar la forma simétrica que nos dice que X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Entonces, pues tomamos la X, lo dividimos entre el valor de A, que es 2, más Y entre el valor de B, que es 3, y eso es igual a 1. Ahí ya tenemos nuestra ecuación y así podría venir. La otra forma en que venga es que venga en la forma general. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la forma general? No es que hacíamos producto cruzado, ¿no? X por 3, 3x, más 2 por y, 2y, igual a, multiplicamos estos dos, 3 por 2, 6. Y para igualar a 0, pues tendríamos 3x más 2y, y este 6 que está sumando pasa restando, igual a 0, y aquí tenemos la forma general. Como ya dijimos que una forma muy común de dar la ecuación es que la y esté despejada, es decir, que la y esté solita, pues nos faltaría llegar a esa forma. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos a mi y solita. Aquí tengo mis tres términos. Y veo que lo último que voy a pasar es lo que está multiplicando a la y. Eso es lo último que paso del otro lado. Primero paso las otras, de los otros términos. Y igual a, primero paso el que tiene x, estas 3x están aquí en positivo, es decir, están sumando, pasa del otro lado, restando. Este 6 está aquí restando, pasa del otro lado, sumando. Y ahora el 2 está multiplicando a la y, pasa del otro lado dividiendo. Puedo pasarlo así, de uno por uno. O puedo también poner la línea a todos y ponerlo nada más un solo 2 abajo de todo. ¿Por qué lo hacemos así? Para simplificar aquí este 6, me quedan menos 3 medios de x más 3. Y aquí veo dónde corta el eje y, lo corta en 3, y el valor de la pendiente que es menos 3 medios. ¿Dudas del tercero?
y vamos con la número 4. La número 4 que tiene pendiente M igual a 3 y corta Y en B igual a menos 1 medio. ¿Esa qué forma vamos a usar? Esa es la más fácil de todas. ¿Qué forma vamos a usar? De ordenada al origen y pendiente conocida. Es la forma en la que damos siempre la ecuación Y igual a MX más B. Dijimos que es de las más usadas para dar la ecuación. Y igual a MX más B. Está súper fácil. Entonces, Y es igual a M. ¿Cuánto vale M? 3 por X más B. ¿Cuánto vale B? Menos 1 medio, ¿no? Más menos 1 medio. Este más es de mi fórmula y B vale menos 1 medio, más menos 1 medio. Entonces, Y es igual a 3X más por menos 1 medio. Esta era la ya la habíamos visto. Y si queremos igualar a 0, como la X está en positiva, lo que hago es pasar la Y para allá. Pongo mis 3X, pongo mi menos 1 medio, así como están, porque mi X ya estaba en positivo. Y la Y que está sumando pasa, restando. Menos Y igual a 0. Y ahora, primero las X, luego las Y al final el término independiente, el que no tiene ni X ni Y. Y ahí está en la forma general. Ahora, si queremos quitar la fracción, multiplico a toda mi ecuación. Como nada más tengo un denominador, cuando solamente tengo un denominador, multiplico por ese denominador que tengo, es el 2 nada más. Entonces, ya hago 2 por 3X, 6X, menos 2 por Y, 2Y, 2 entre 2, 1 por 1, 1. Me queda menos 1 igual a 2 por 0, 0. Y aquí la tenemos ya con puros coeficientes enteros. ¿Dudas? Tienen que leer este libro. Está muy sencillo. ¿Ya lo puedo borrar? Vale, entonces con eso terminamos el tema de la recta. Vamos a hacer un resumen nada más de todo lo relacionado con con lo que hemos visto hasta ahorita de geometría analítica. Vimos distancia entre dos puntos. Si nos dan dos puntos, vemos que su distancia la encontrábamos con esta fórmula. Y2 menos Y1 al cuadrado, la raíz cuadrada de Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. Vimos la pendiente de una recta. Y la pendiente de una recta se identifica con la letra M y esa pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y vimos las formas de la ecuación de la recta. Formas de la ecuación de la recta. Vimos punto pendiente, Y menos Y1 igual a M por X menos X. Apoyada en dos puntos,
y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Ordenada al origen, reordenada al origen y pendiente conocida. Era y igual a mx más b. Vimos la forma simétrica. Que nos dice que x entre a más y entre b es igual a 1. Y siempre llegamos a la forma general. No es necesario que siempre llegue a la forma general, va a depender de lo que nos pida el problema. Nosotros siempre hicimos todo el desarrollo hasta presentarla en todas las formas posibles. Pues forma general de que es ax más by más c igual a 0. Eso es lo que hemos visto de geometría analítica hasta ahorita. Y pues vamos a cambiar de materia. ¿Ya quedó? Uy. Mira. Porque igual si ya quedó estaba igual. Ah, no.
Tengo dos. Vamos al módulo 7, que es inglés. Tenemos tres cosas. ¿Qué están viendo en inglés? No, estamos cumpliendo Berlín. O por lo menos están traduciendo. O te pone, Porque pone es que, 10 verbos, entonces. es que no podemos razonar las cosas porque Ay. su forma de trabajo o sea, cada pila El tercero es 9. Si te entregas y después se pone. Entonces, todos los demás. Vamos a ver, entonces módulo, bueno, inglés. Y como está en español, vamos a ponerle su acento. Vamos a ver, a ver, gramática, a ver, qué tipo de gramática. Bueno, vamos a ver sintaxis, que ya habíamos visto, mal no recuerdo un poquito. La parte de gramática, pues tiene que ver, incluye la morfología, es decir, la forma de las palabras, la sintaxis, que es el orden de las palabras, que son dos de... La sintaxis es muy distinta a la sintaxis en español. En español, por ejemplo, si quiero decir el carro rojo, pues aquí lo digo, ¿no? El carro rojo, primero el artículo, luego el sustantivo y al final el adjetivo. Y en inglés es también primero el artículo, pero luego viene el adjetivo y al final el sustantivo. Es decir, que mientras que en el español digo el carro rojo,
En inglés decimos the red car. Entonces, en el inglés se invierte el adjetivo y el sustantivo. Entonces, en el inglés invertimos el sustantivo y el adjetivo. ¿Cuándo voy a hablar de un sujeto al cual le voy a incluir un adjetivo cuando voy a hablar de él? Porque si voy a describir una cosa, si voy a describir un sustantivo, ya sea objeto, persona, lugar o lo que sea, la sintaxis, ahí sí se mantiene igual que en el español. Si voy a decir cómo es el carro, en este caso, si voy a decir que el carro es rojo, la sintaxis se mantiene en inglés de car is red. Ahí se mantuvo la sintaxis en el mismo sentido. ¿Cuándo cambia? Cuando voy a hablar de un sujeto y ese sujeto incluyo para su descripción, antes de empezar a decir algo más de él, incluye un adjetivo, algo que lo adjetiva. En este caso, voy a decir, por ejemplo, que el carro rojo es rápido. En español diríamos el carro rojo es rápido, ¿no? En inglés esto se invierte porque el sujeto del que voy a hablar con él que incluye un adjetivo que lo identifica. Entonces en inglés pondríamos the red car is fast. La red car is fast. Lo que cambió fue el orden del sustantivo y el adjetivo. ¿Dudas de esta parte? Entonces, si la descripción de algo que voy a hacer o lo que voy a decir de algún objeto, cosa, lugar, incluye un adjetivo, entonces invierto el adjetivo y el sustantivo. Sintaxis para presente simple. Bueno, sintaxis para presente simple. Primero viene presente simple, afirmativo. Presente simple en afirmativo. Primero viene el sujeto más el verbo más el complemento. ¿No? Is the dog is big. El perro es grande. Sujeto, verbo, complemento. Presente simple. En negativo. Aquí vamos a ver dos opciones. Para el presente simple en afirmativo, siempre es esta estructura sin importar qué verbo usemos. Voy a poner otro ejemplo. Con un verbo distinto. I play guitar. I play guitar. Yo toco guitarra. Sujeto, verbo, complemento.
Ya fue un verbo distinto al verbo to be. Y ahí no cambia mi estructura. La sintaxis no cambia, sin importar qué verbo utilice en el presente simple afirmativo, la estructura se mantiene. Presente simple, ahora en negativo. Sujeto más, si es to be, si es el verbo to be, sería más to be, más not, más complemento. Eso es si el verbo es el verbo to be. Si el verbo no es el verbo to be, entonces es sujeto más el verbo do o to do. Vamos a ver. Bueno, no más to, lo vamos a poner, y luego más not, más el verbo principal, más complemento. El, sí, para tercera persona. Ahorita vamos a ver cómo ponemos los verbos para terceras personas. Vamos a ver con estos las tres formas más comunes: afirmativo, negativo, interrogativo. Y ahorita vamos a ver plurales y verbos para terceras personas. Entonces, si el verbo es to be, pongo mi verbo to be, luego el not y luego el complemento. Por ejemplo, si el verbo es to be, I am not a teacher. No soy maestro. I am not a teacher. Sujeto, verbo to be, el not, la negación, y después el complemento. Pues si el verbo es el verbo to be, primero es el sujeto, luego el verbo to be en la forma que le corresponda, después la negación y finalmente el complemento. You aren't a doctor. You aren't a doctor. Tú no eres doctor. Aquí puede ser también are not. ¿Se acuerdan? Esta es la contracción de are not. You aren't a doctor. Tú no eres un doctor. Tenemos dos ejemplos ahí con el verbo to be, donde primero es el sujeto, luego el verbo to be, después la negación y al final el complemento. ¿Qué pasa si no es el verbo to be? Para la mayoría de los demás verbos vamos a utilizar primero el do, después la negación y después el verbo principal. Por ejemplo, yo no toco la guitarra. I do not play the guitar o play guitar. I do not play guitar. En la práctica, el do not casi no se usa, es I don't. I don't, y seguimos con lo mismo. I don't play guitar. I don't play guitar. Yo no toco la guitarra. I don't play guitar. Entonces, cuando el verbo no es to be, primero negamos con el auxiliar do. Primero negamos con el auxiliar do cuando el verbo no es to be. Hay otro verbo donde no usamos el don't, que sería el can, también es de los más comunes, ¿no? En esta parte, seguimos en esta parte del negativo. Hay otro verbo. ¿Qué pasa si el verbo es can? Sería, si el verbo es el verbo can, el verbo poder, sería sujeto más can, más la negación, más not, más complemento. El can tampoco necesita de un auxiliar. I cannot swim. No puedo nadar. I cannot swim. Que en la contracción sería I can't
swim. I can swim. Esos son los dos verbos más comunes, el to be y el can, que van a usar sin que necesiten un auxiliar, ni para negar, ni para interrogar. Hay más, pero obviamente no podemos ver todo el curso de inglés. Aquí vamos a ver lo básico. Esos verbos que no necesitan un auxiliar se llaman verbos modales. Los que no necesitan un auxiliar. Los dos más usados, por lo menos en la parte básica, que no hay en todo. Los dos más usados son el can y el to be. Verbos modales. No necesitan auxiliar. Ni para negar, ni para interrogar. ¿Puedo borrar? Y nos vamos a la forma interrogativa. Presente simple. Interrogativa. Ahí primero es, en la forma to be, primero es el to be. Luego es el sujeto. Y después el complemento. Y voy a poner el ejemplo luego. Are you a teacher? Are you a teacher? ¿Eres maestro? Pues primero el to be, que corresponda. Is she a doctor? El to be que corresponda al pronombre que vamos a usar. Y después el complemento. Primero el to be, sujeto, complemento y cierro con signo de interrogación. Otra es con el can, sería can más sujeto, complemento. Pero aquí me faltó el signo de interrogación al final. Can más sujeto más complemento. Can you swim? ¿Puedes nadar? Can you swim? Y la última parte que sería sujeto más verbo más complemento. Si el verbo necesita un auxiliar, su auxiliar es el to do. Entonces aquí el ejemplo sería do you play guitar? Do you play guitar? ¿Tocas guitarra? Do you play guitar? Y por ejemplo aquí vamos a utilizar una en tercera persona. Dos. She play video games. Does she play video games? Ella juega videojuegos. Para tercera persona, al verbo le vamos a agregar una S. Hay casos donde le vamos a agregar la E y la S, dependiendo de la forma del verbo. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Que también es muy utilizado, es otro verbo modal, no necesita auxiliar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar el have, si utilizamos el have, que es este verbo, en interrogativo también primero. Pero te pregunto, ¿ya tengo have you finished?
¿Ya terminaste? Have you finished? ¿Terminaste? ¿Puedo borrar? Ahora vamos a ver verbos para terceras personas. La tercera persona del singular. Bueno, para el verbo en el to be, ya sabemos que es is, ¿no? El can se mantiene. Can. El have cambia acá. Vamos a ponerle el conectivo de la manera. El to me indica que está en infinitivo sin conjugar. Es como la terminación ar, er, ir en español. Si un verbo le ponen el to al principio, que está sin conjugar. Es el equivalente a la terminación ar, er, ir en español. Entonces, to be para tercera persona es is. La tercera persona es she, he, or it. She, he, or it. El to can, tercera persona se mantiene igual, can. Y el to have para la tercera persona es have. Ahora, los verbos, estos son verbos irregulares. Los verbos que no se ciñen, o todas las verbos y palabras que no se ciñen a una regla, se llaman irregulares. Los que responden a una regla se llaman regulares. Ahora entonces, estos, como son irregulares y son de los irregulares más usados. Ahora, y son irregulares también para esta regla. Ahora, verbos regulares para tercera persona. Se les agrega una S o ES, según corresponda. Gracias. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, play. Sería place. Study. No, es latina y inglés. Sí, ahí está, fíjense aquí. Study. Esto es cuando hacemos este cambio. En este caso no lo. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando termina en Y, pero le antecede una consonante. Termina en Y y le antecede una consonante. Entonces, quitamos la Y y la cambiamos por I latina y agregamos la ES. Termina en Y y le antecede consonante. Esta termina en Y, pero le antecede. Entonces ahí mantenemos la Y y solamente la agregamos. It, it. Le agregamos la ES. Tú, dos. Do, dos.
Try. Try. Pues esa es la regla. La gran mayoría de los verbos, pues son regulares. Se les agrega la L y los que no, hay que aprenderse cómo se dicen en tercera persona o en plural también, según sea el caso. Tenemos los taquitos de los tres más usados que no cumplen la regla, que es el to be, es y para terceras personas, to can es can, igual para terceras personas, y to have que es have para terceras personas. Y aquí tenemos algunos verbos que responden a alguno de estos casos, que se le agrega la S, la ES, o cambiar Y por I latina y agregarle la E y la S. Estos son los que responden a una regla. Ya vimos la de la Y, si le antecede vocal, mantengo Y y agrego S. Si le antecede consonante, cambio la Y por I latina y agrego la E y la S. Verbos que se sepan. Van, Dance. ¿Cómo iría en tercera persona? Dance. Los que terminan en E, regularmente solamente se les agrega la S. Dance. ¿Qué otros? Jump. Jumps. Follow, seguir, follows. Follow, follow. Clean, limpiar, cleanest. Clean, cleans. Consonante, vocal atrás. Cleanest, sí. Thanks. Take. Take, takes. Take, take. Tomar, take. Entonces ahí tenemos una serie de verbos que son regulares que responden a esa regla, ¿no? Recuerden que en los verbos, si terminan con S, la gran mayoría con S, es porque se están utilizando para terceras personas. Ahorita no me viene a la memoria ningún verbo que termine en S sin que esté usado para tercera persona. No me viene a la memoria ninguno. Debe de haber alguno, pero la gran mayoría de los verbos que están con S al final es porque están siendo usados para tercera persona. A veces vemos place y no sabemos, no nos acordamos qué es place, ¿no? Es play, ¿no? Pero place, ¿qué es? Es lo mismo, nada más que está siendo usado para una tercera persona, ¿no? Y nos dieron las 6. Con eso terminamos hoy. Nos vemos el viernes.